Un cordial saludo. Vamos a hacer una pequeña presentación de los principios fundamentales de la economía para entender cómo es que funciona el neoliberalismo. Soy Mauricio Rivadeneira, físico economista, autor de una serie de escritos que en conjunto los he denominado herejía económica. Uno de los libros se llama Protocolos hacia un nuevo sistema económico. Lo que voy a presentar hoy es un esquema muy rápido para entender los principios fundamentales de la economía. Vamos a entender economía y vamos a entender a la luz de esos principios de la economía cómo es que está funcionando el neoliberalismo y pues aclarar si el neoliberalismo verdaderamente es bueno o es malo. Empecemos por presentar nuestros actores. Hablemos del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto lo medimos a través del ingreso. Esta Y en economía se va a denominar ingreso nacional, que en su valor va a ser exactamente igual que el Producto Interno Bruto. Ese ingreso lo obtienen el país, todas las personas del país tienen la suma de todos esos ingresos, nos da el Producto Interno Bruto. Esos todos ingresos provienen de las personas que trabajan en las empresas y ganan su salario, en las empresas del agro, en las empresas industriales, en las empresas de servicios, en la producción de bienes y servicios de consumo y en la bienes y servicios de inversión. Ese ingreso que se obtiene trabajando incluye también los ingresos por intereses, por rentas del capital, por rentas de las acciones, por todo concepto, ingreso por todo concepto, y la sumatoria de todos los ingresos nos da el Producto Interno Bruto. ¿Qué hace la gente con su ingreso? Lo consume y lo que no consume es lo que se ha denominado en economía el ahorro. Muy bien. Este es un cuadrito especial porque se mueve siempre como un cuadrado perfecto. Esto es una matriz cuadrada en donde se tienen las siguientes condiciones. Los bienes y servicios de consumo es igual a lo que vamos a denominar el consumo, y la inversión es igual al ahorro. Esto siempre se va a dar así. En todos los países del mundo se mide el Producto Interno Bruto de esta forma. Y no solamente nos dice este cuadrito estas definiciones, sino que nos dice también cómo funciona. La economía se puede en el tiempo quedar así estancada, o se puede encoger, o se puede estirar, con una particularidad, siempre como un cuadrado perfecto. No se mueve así, ni tampoco se mueve así. Se mueve como un cuadrado perfecto. O sea, la economía solamente se puede encoger, se puede quedar quieta o se puede agrandar. Lo que a nosotros nos interesa es que la economía se agrande siempre, crezca, no que se encoja. Bien, entonces si ustedes logran ver ahí qué pasa cuando se encoge la economía, quiere decir que se encoge el consumo y el ahorro, y cuando se estira la economía se estira también el consumo y el ahorro. Bien, lo que nosotros en economía, ustedes escuchan a los políticos siempre hablar es que hay que disminuir el consumo o que hay que aumentar el consumo. Bueno, esa es la parte práctica. Cuando disminuimos el consumo, lo que nos dicen últimamente en la época neoliberal es que hay que disminuir el consumo del gobierno. Entonces, disminuir el consumo del gobierno significa encoger la economía. O sea, cuando disminuimos el consumo, disminuimos simultáneamente el ahorro. Eso quiere decir que disminuimos la inversión.
Y eso quiere decir que el Producto Interno Bruto también disminuye. No se entiende por qué los políticos dicen eso, que hay que disminuir el consumo. Los economistas dicen que hay que disminuir el consumo. El Banco Central ordena que hay que disminuir el consumo. Eso no tiene sentido, pero ningún sentido. Menos cuando lo comparamos, ponemos a la población en ese contexto. Nosotros tenemos que la economía, en unas condiciones iniciales, dijéramos, arrancamos en este punto, hay una población desempleada por fuera de la economía. Entonces lo que necesitamos hacer es que el consumo crezca hasta que alcance y cubra toda la población. Bien, cuando estamos así, en una situación inicial en la cual ya hay un desempleo importante y nos dicen que hay que disminuir el consumo, pues el consumo quiere decir que vamos a disminuir también el ahorro, también la inversión y también el ingreso. O sea que vamos a dejar a más personas en desempleo. Esa política no tiene ningún sentido, es que es imposible poderse explicar una política de esas. El neoliberalismo significa eso, encoger la economía. ¿A cuento de qué? No es posible entender una situación de esas. Bien. Este solo cuadro nos permite entender cómo es que se mueven las cosas. O sea, el ingreso se consume o se ahorra. ¿En qué proporción? Dijéramos alrededor de un 80-20, 85-15. Esa proporción la da el resultado de la economía. No se puede escoger a priori, ¿no? Uno no puede decir voy a disminuir el consumo para aumentar el ahorro. Así no se da. Cuando yo defino disminuir el consumo, se disminuye simultáneamente el ahorro. Entonces no tiene ningún asidero el decir que voy a disminuir el consumo para aumentar el ahorro, que si disminuyo, que si ahorro estas pláticas del gobierno, eso de ahorro lo gastamos en... No, eso no existe, no funciona así la economía. Estos principios que les acabo de narrar es un principio, deberíamos entenderlo como una ley. En realidad esto lo descubrió Keynes. Keynes no hizo esta presentación de este cuadro. Pasó mucho tiempo después para que se hicieran las matrices de Leontief y se aprendiera a manejar este tipo de cuadros, este tipo de matrices. Pero Keynes descubrió el funcionamiento del sistema. Es así. Y desde esa época se sabe que si se disminuye el consumo, se disminuye simultáneamente el ahorro y la inversión y por tanto también el ingreso. Eso es sabido desde hace mucho tiempo por el economista más importante de todos los tiempos, Keynes, equivalente a Newton en la física. Bien, ¿por qué se olvidan de este principio los economistas? Vamos a saber, o fue que no entendieron o no estudiaron a Keynes. Pero esto es conocido por la teoría económica desde hace mucho rato, de los tiempos de Keynes. Bien, ya los presentamos este cuadro entonces con el actor de la población. La economía no tiene ningún sentido si no pensamos en la población. Entonces, ya sabemos que en general esta es la situación inicial. Un desempleo. Lo que nosotros tendríamos que hacer es alcanzar toda la población y de ahí en adelante sí podemos pensar que si aumentamos más el consumo, pues se va a ir las cosas en inflación. Antes no, mientras estemos en esa posición, uno no debería pensar en la inflación. Pero estamos en esta situación inicial y hay inflación. Luego entonces, ¿qué es lo que produce la inflación? Tenemos que averiguar esas cosas. Ya lo veremos más adelante. Retiraremos nuestro actor en este momento. Y entonces, estamos en estas condiciones. La economía, para que la podamos poner a funcionar, tenemos que mirar entonces
Aquí teóricamente, pero ¿cómo hacemos para aumentar el consumo de un país? Bueno, necesitamos presentar otro actor, la masa monetaria. El dinero primario que se hace en un banco central. La masa monetaria es mucho más general, es el dinero primario M1 más M2 más M3 más M4 más M5 más M6. Se han inventado los economistas una serie de términos, pero el que es más importante de todos es la emisión primaria, el M1, la base monetaria. Cuando la base monetaria crece todas las demás M's y crece también el país. Hay una relación directa entre esa M1 base monetaria y el crecimiento del consumo. Si uno hace esa emisión primaria a través del consumo del gobierno, el país crece. A ver, ¿que eso produce inflación? No es cierto. Entiendan primero que esta relación tiene que existir. Para que la economía se permita crecer, tiene que aumentar la oferta monetaria a través de la base monetaria. Tiene que incrementarse la base monetaria M1. Bien, esa base monetaria, para que aumente, bueno, la base monetaria aumenta en dos aspectos, básicamente. Cuando el Banco Central incrementa los créditos a las empresas, cuando las empresas piden más crédito, entonces ahí surge la base monetaria. La base monetaria se está moviendo en todo momento. A veces del Banco de la República entra, pero también se devuelve dinero al Banco de la República. Como todo sale como un crédito y se debe devolver, entonces porque los créditos hay que devolverlos. Entonces la base monetaria se está renovando permanentemente entre el dinero que está en circulación y el Banco de la República. Bien, lo que se necesita es que esa base monetaria que está en circulación aumente permanentemente. Cuando esto ocurre, aumenta el consumo y entonces aumenta la economía. Si al contrario se recoge la base monetaria, la economía se contrae. En los años 30, en la Gran Depresión, ocurrió justamente eso. A los bancos centrales se les olvidó que tenían que producir dinero y entonces el sistema empezó a recoger todo el dinero y vino una crisis despampanante. Cuando en esa ocasión todavía no se tenía mucho conocimiento de la economía, pasó eso y se quedó la economía sin dinero y fue la Gran Depresión. Las siguientes depresiones que hemos tenido es por la misma causa, exactamente, porque aumentando otros elementos que vamos a ver más adelantico, es porque el sistema se queda sin dinero y entonces viene la crisis. Bueno, entonces ya sabemos que entre el dinero, la economía, estos principios económicos básicos y la población, pues está ocurriendo todo el fenómeno. Si el dinero aumenta, podemos aumentar la economía y podemos ir eliminando el desempleo. Bueno, elemental, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, y si es tan sencillo, ¿por qué el gobierno no hace eso? Pregúntenle al gobierno, ellos tienen otras creencias en economía, tienen otras imposiciones. Lo que yo les estoy explicando aquí es cómo funciona la teoría económica y cómo es que debemos aplicarla. Esto vamos a refrescar un poquito los conceptos a los economistas y sobre todo a los de planeación, porque realmente no se está aplicando los principios de la teoría económica. Bien, ¿qué relación tenemos entre el dinero y la tasa de interés? Entre estos dos hay como una relación inversa. Si la tasa de interés aumenta, esto hace que simultáneamente el dinero disminuya.
Y por supuesto, cuando la tasa de interés aumenta y el dinero disminuye, pues la economía se contrae. Y van a aparecer las crisis y va a aumentar el desempleo. Es muy claro. Los principios, si entendemos los principios, entendemos cómo funciona la economía, y si entendemos eso podemos controlar la economía y hacerla que entre al servicio de la gente, indudablemente. Para eso es la ciencia. Por eso este nombre que le dimos, herejía económica, porque las creencias que arrancaron en economía son diferentes, no están fundamentadas en la ciencia. La ciencia es esto que les estoy contando. Los primeros herejes en la economía fueron los científicos. Aquí también, nosotros también somos científicos. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer que aumente el consumo? A través del dinero. Pero ¿cómo hacemos para que el dinero entre a la economía? A través del gobierno, a través de las empresas particulares, y en esto entra la banca, ¿cierto? Bien, la banca entra y recibe los dineros del Banco Central, y la banca se lo presta a los particulares. Eso se hace hoy día. Y hay algo que hace que no sea suficiente, que no funcione muy bien, porque la economía está estancada, la población está desempleada, entonces hay algo que no funciona bien. Para ello tenemos que traer el otro actor, el presupuesto del gobierno. El presupuesto del gobierno, el gobierno entra aquí, encaja en esta parte del consumo, en la producción de un país. El gobierno está en todos los sectores, en el agro, en la industria, en los servicios, y también produce bienes y servicios de consumo y de inversión. Luego el gobierno tiene una parte muy importante en la participación de la economía. El gobierno tiene que participar en la economía. Es la forma como hace que se pueda alimentar la economía y se pueda reactivar y mover la economía. El país solito con los particulares no funciona. Necesitamos las finanzas del gobierno. ¿Cómo entran las finanzas del gobierno? El gobierno tiene unos ingresos, que es producto de sus impuestos, y tiene unos gastos. Esos gastos generalmente son mayores que los ingresos. Eso que es mayor es lo que hay que cubrir con deuda. Entonces, el país tiene que endeudarse. El país se endeuda con la banca privada, pero podría endeudarse también con el Banco Central, con su propio Banco Central. Eso funcionó, eso de endeudarse con su propio Banco Central funcionó en el mundo entero mucho tiempo. Los Estados Unidos fueron los primeros que empezaron ese funcionamiento. En Colombia también se hizo, acudíamos a las emisiones primarias del Banco Central y cubríamos parte de ese déficit. Bien, actualmente, ¿qué se hace? Ese déficit está reglamentado, dijéramos, por una orden invisible del Banco Central. Existe la tesis de que ese déficit fiscal no sea superior al 3%, la famosa regla fiscal. Ese 3% que dicen que es para el crecimiento sostenible de los países, no da ningún crecimiento sostenible. Lo podemos ver, de hecho, los países vienen entrando poco a poco en crisis, porque en términos generales lo que tenemos es que el país se está contrayendo. Ese regla fiscal es deficiente. ¿Por qué el 3%? ¿Por qué no el 5%? ¿Por qué no el 7%? ¿Sí? Pues, bueno, es que eso hace crecer la deuda, y después la deuda también hay que pagarla, y entonces, bueno, sí, de acuerdo, hasta aquí estamos bien, que venga un 3%, pero hace falta diría yo, un 2% adicional, un gasto del 2%, que debe provenir
directamente del Banco Central al gobierno, un crédito del Banco Central al gobierno en un 2% adicional. La regla fiscal debe ser adicionada en ese 2% adicional del Producto Interno Bruto, ¿no? de posibilidad de endeudamiento del presupuesto de la nación todos los años. Eso quiere decir un crédito costoso con la banca, pero un crédito más amistoso con el Banco Central, para efectos de que haga sostenible la economía, para que el país pueda crecer, pueda alimentar a toda su población, para que funcione el mecanismo de la libertad de precios, para que funcione el capitalismo como debe ser. Cuando no hacemos esa expansión de dinero suficiente, el capitalismo también funciona, pero salvajemente, porque se empieza a contraer y empieza a quedar uno solo al final del cuento. Entonces, el asunto es que para que el capitalismo funcione como debe ser, hay que darle más endeudamiento al sistema, pero una buena parte de ese 2% adicional con los fondos del crédito del Banco Central al gobierno, para que entre a través del presupuesto y el gobierno pueda incluir eso en su ingreso de gastos como ingreso de alguien por trabajo producido. Vean, el ingreso y la producción son iguales, quiere decir que la oferta y la demanda son iguales. La oferta de bienes y servicios y la demanda, o sea, el ingreso, son iguales, siempre son iguales, entonces no tiene por qué haber inflación por ese concepto, a no ser que se cubra toda la población. Si no se cubre toda la población, no debería aparecer inflación. Entonces, ¿por qué hay inflación? Bueno, tenemos que traer aquí la tasa de interés. La tasa de interés que nos la utilizan que para controlar la inflación. No, la tasa de interés no se utiliza para controlar la inflación. La tasa de interés, cuando es por encima del 1 o 2%, es para contraer la masa monetaria. ¿En qué forma se contrae la masa monetaria cuando tenemos la tasa de interés? Pues porque la gente que tiene su ingreso ya no la puede destinar al consumo, sino al pago de intereses. O sea, empieza una serie de recursos que ya no van al gasto, ya las empresas no van a gastar, y entonces esa tasa de interés hace que los recursos se vayan a los bancos. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio en nuestros países subdesarrollados tienen una tasa de interés alta y los países europeos una tasa de interés bajita, los países desarrollados una tasa de interés bajita, siempre ocurre una transferencia de recursos de los países menos desarrollados a los países más desarrollados. Por eso es que no nos podemos desarrollar, porque con esa tasa de interés nos quitan los recursos. La tasa de interés no puede ser superior al 2% nominal anual. A los bancos hay que ponerles un límite. Si no le ponemos un límite, es como si dejáramos que se reprodujeran muchos los lobos, pues se van a comer a todos los conejos y se destruye el sistema. A los bancos hay que ponerles un límite porque si no pueden destruir el sistema. Con la tasa de interés la utilizan para generar las crisis, no para controlar la inflación. Eso realmente no es cierto. La tasa de interés, si es bajita, ahí ya se controla la inflación. Bien, entonces hemos presentado los principios fundamentales de la economía y ahora ya sabemos cómo es que funciona la economía y en qué se están cometiendo los errores. El neoliberalismo es eso, permanentemente disminuir el consumo. Cuando decimos que disminuirle el sueldo a los congresistas, eso es disminuir el consumo. Cuando decimos quitarle las horas extras a los trabajadores, eso es disminuir el consumo. Cuando decimos
Los pensionados, quitarle eso es disminuir el consumo. Si de los años 45 a 70 más o menos las economías se expandieron, después de los 90 con el neoliberalismo hemos comenzado una contracción permanente que ya se hace crítica, muy crítica, porque tenemos un desempleo muy grande, tenemos una población que esa población cuando está por fuera, pues ellos quedan en la lucha por la sobrevivencia. Entonces viene la economía subterránea, viene la economía de la droga, viene la economía del robo, el atraco. ¿Por qué? Porque están buscando cómo sobrevivir. Es imposible. Ese es el mecanismo para destruir una nación, con una regla fiscal absurda. Esa regla fiscal hay que revisarla, y espero que ustedes hagan viral este video para que todo el mundo entienda por qué hay que revisar los principios de la teoría económica, empezar a aplicar los principios de la teoría económica como debe ser. Espero que con este corto video ustedes empiecen a entender la economía, la macroeconomía, y lo que deben hacer los gobiernos realmente para funcionar. No olviden, 1, ponerle límite a los banqueros. 1, que la tasa de interés nunca sea superior al 2% nominal, que los bancos solo puedan jugar entre el 0 y el 2%, que ya es mucho, debía ser menos, entre el 0 y el 1%. Ese límite hay que ponerle a los bancos centrales. Y 2, que el dinero, que la oferta monetaria, la M1, oferta monetaria primaria, la emisión primaria, se vuelva a revivir los créditos de los bancos centrales al gobierno. Eso se prohibió precisamente con la Constitución, con las nuevas constituciones neoliberales, en todos los países. En Colombia esa prohibición está en el artículo 373. Hay que reformar ese artículo de la Constitución 373. Hay que limitar los intereses de los banqueros. No hay que permitir que los banqueros jueguen con la tasa de interés, porque así pelan a todas las empresas. Bien, estos son los principios generales que quería compartir con ustedes. Espero que entiendan y vean la importancia de los libros que les presento a ustedes en la herejía económica. No olviden este nombre, herejía económica. No es porque seamos brujos, es porque nos queremos volver científicos de la ciencia económica, que actualmente no es científica. Actualmente nos aplican una serie de conceptos que ya se olvidaron totalmente de los principios de la teoría económica. Nosotros queremos que vuelvan los principios de la teoría económica, que vuelvan los conocimientos del saber de la ciencia, y que apliquemos la ciencia. ¿Por qué motivo se quiere suprimir población? Se quiere destruir la población para que disminuya la población. No tiene sentido. Aquí cabemos todos, en esta madre tierra cabemos todos, y lo podemos hacer. Espero que hayan disfrutado este video, y para ustedes les deseo un feliz futuro. Muchas gracias.